Hola, antes de empezar el programa de hoy quiero comentarte que cuando grabamos esta entrevista tuvimos algunos problemas con mi micrófono. Mi audio no tiene la mejor calidad, no me gusta publicar programas así, pero el contenido de la entrevista es tan bueno que decidimos correr ese riesgo. Quiero comentarte que para nosotros en Inconfundiblemente es muy importante publicar contenido con la calidad que nos gusta y consideramos merece nuestra audiencia. Trabajamos duro para que esto no se repita. Ahora te dejo con la entrevista de esta semana. Muchas gracias por escucharla. Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Edu Pascual, asesor en comunicación estratégica, podcaster, periodista y locutor. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Edu, bienvenido Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Edu, eres una persona muy inquieta, haces muchas cosas, pero por favor, cuando conoces a alguien y te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias por invitarme. Eso primero de todo. Te he dicho antes fuera de micro que para mí siempre es normal entrevistar, pero nunca que me entrevisten. Por lo tanto, si de alguna forma he despertado curiosidad en todo mi trabajo, hoy para mí es sin duda un día de ilusión en el que evidentemente pues podré estar en este espacio, en tu programa, y poder charlar contigo de la que yo creo que consideramos y compartimos nuestra pasión. Pues, ¿qué es lo que yo explico? Es verdad, sinceramente hablo poco de mi trabajo con mis cercanos, es decir, con mi familia, con mis amigos, pero un poco por la pereza de contarles exactamente qué, ¿no? Es decir, vivimos de unas aún generaciones que están muy, muy presentes de personas pues que se han dedicado a algo en concreto, ¿no? Que han estudiado las carreras que a lo mejor les dijeron en casa que se debían estudiar, o bien que las que un poco la sociedad les obligó a estudiar, ¿no? No vamos a dar nombres, más que nada para no ofender a nadie, ¿eh? No, más que nada por no ofender a ningún tipo de oficio, que todos son fantásticos y todos son honrables, ¿no? Pero sí que es verdad que los tiempos cambian, la situación en los países puede ser de una forma o de otra, es igual. La cuestión es que supongo que también va a caracteres, y yo me encontré en una situación en la que debí evolucionar como profesional de la voz, de la comunicación, y vi que lo que yo hacía no era no solo feliz, sino que tampoco, la verdad es que lo pasaba bastante mal, porque no me ganaba demasiado bien la vida y estaba trabajando mucho por muy poco. Yo creo que es algo que tampoco, es decir, no es nada muy trascendental, no es en plan, no, es que me encontré en la... No, es decir, trabajaba mucho y cobraba muy poco. Entonces dije, esto no puede ser. Evidentemente yo tengo y considero que tengo una experiencia que debe respetarse, que puedo poner al servicio de las personas, de los demás profesionales, y que creo que les puede ayudar. Y claro, de ahí que pensé, yo un día tranquilo en casa cogí un papel y un lápiz, tal cual, un papel y un lápiz, y empecé a ver yo qué sé hacer, ¿no? En uno de esos días de crisis máxima, claro, porque tú piensas que trabajar en la radio es muy, al menos para mí, es como muy adicto, ¿no? Es decir, yo pasé muchos años frente a un micro con esa sensación de decir, vale, ahora se enciende el piloto rojo y empezamos, estamos en el aire y hay gente que está esperando que le cuentes pues lo que le vayas a contar, es igual, ¿no? Y esa emoción, esa subida de adrenalina, wow, eso es, ya te digo, adicto total y absolutamente, ¿no? Crea adicción. Y cuando, pues esto va como todo en la vida, ¿no? Es decir, llega un punto que la cosa no va bien y bueno, pues tienes que ver qué haces y hacia dónde vas, porque no se puede aguantar más la situación. Entonces, como te dije, coges ese papel, ese lápiz y haces una lista un poco de cuáles son tus skills, cuáles todas esas cosas que antes quizá no habías considerado, porque salieron más de una que pensé, ay, es verdad, esto no me acordaba que sabía hacerlo, ¿no? Y entonces, sí, en este sentido fue un rato
entre surrealista, pero también muy productivo y también muy analítico, que me ayudó a ver que realmente podía ofrecer incluso mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Al final fue un ejercicio de autorreflexión que me ayudó mucho y me dio una inyección de positivismo que me hizo en ese sentido pues un poco reenfocar mi trayectoria profesional, que se convirtió un poco en eso, ¿no? Pues en asesorar a empresas, a las nuevas compañías, a ayudarlas a aparecer en medios de comunicación, evidentemente ayudarlas también a través de contenidos creativos, sean pues tanto escrito, de audio, de vídeo, como en el caso del podcast, que hoy pues yo creo que también será gran protagonista de nuestra charla, y muchas cosas más. Y la verdad es que han sido unos años de mucho trabajo, lo son actualmente, pero pues puedo decir que ahora mismo pues estoy muy muy contento, muy feliz de hacer lo que hago y vivo tranquilo y bien. O sea que creo que valió la pena tomar una decisión que para mí fue muy difícil, porque yo la radio la amo, sigo vinculado a ella, aunque de forma en colaboración y demás, para matar el gusanillo y porque lo disfruto muchísimo, pero sin esa presión a la que estaba sometida en ese momento, ¿no? Y yo creo que tú imagínate que le tuviera que contar todo este rollo que te acabo de meter a ti, a mi familia, y en una cena de Navidad, o a mis amigos tomando unas cañas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Así que, bueno, cuando me preguntan, bueno, oye, ¿qué tal y tú qué haces? Pues es bastante más resumida la explicación y ya está. O sea, bueno, es un poco así, un poco la sinopsis de mi trabajo. Fíjate, es muy curioso porque encuentro muchas coincidencias con mi carrera, Edu. Yo también hablo poco, parecería que no, haciendo un programa como el que hago, la gente a lo mejor no lo cree, pero además yo lo veo como una enorme ventaja, porque sí, soy un poco introvertido y lo veo como una ventaja enorme porque hablo poco, eso me permite escuchar más. Me permite analizar más lo que escucho, porque como hablo poco, prefiero decirlo en muy pocas palabras. Así que creo que lo he visto como una ventaja, cuando la mayoría de las personas ve como una desventaja ser introvertido. Pero como tú dices, hablas poco y es curioso que hayas trabajado en radio a pesar de de tener no sé, este acercamiento hacia las cosas, de dejar que las cosas hablen por sí solas, ¿no? No nada más uno las tiene que vender, sino que muchas veces las cosas tienen que hablar por sí solas. Pero una cosa interesante que me gustó mucho de tu respuesta es esto que la mayoría de las personas no hacen la vida y que es muy necesario. Sentarse frente a una hoja en blanco y decir, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? Y a partir de eso, de verdad, eso lejos de hacerte preso te hace libre, porque entonces tú eres dueño absoluto del siguiente paso y hasta dónde quieres llevar tu vida. Sí, exacto. Y es que, a ver, yo charlo muchísimo, me encanta charlar, es decir, de temas de todo tipo y sin problema. Lo que sí que es verdad que es eso, que al final quizá pues eso, pues mi familia y mis amigos pues se enteran más de lo que hago por cuando lo comparto en las redes profesionales, en las redes sociales profesionales como LinkedIn y demás, y me dicen, oye, he visto que estás haciendo esto ahora, ¿no? Y bueno, aparte de lo, ¿y esto de qué va? Y algunas otras preguntas, bueno, ¿y por esto te pagan? Que esa es otra, ¿no? Claro. Sí, de todos los colores. Pero bueno, que al final no es culpa de ellos. Oye, son, no sé, nuevos tipos, nuevas formas de trabajar, no lo sé. A ver, yo no considero que esté haciendo algo nuevo ni revolucionario. Hay mucha gente que se dedicaba a hacer todo lo que yo hago, pues mucho antes que yo, ¿no? Yo creo, al final, pues sí, se lo explico y ya está, pero tampoco le doy muchas más vueltas. No sé, me tiene que como que apetecer, ¿no? O sea, si no, pues oye, pues charlamos de muchas otras cosas y sin problema. Y sí, es siempre toda una historia cuando esto pasa, pero sí, yo encantado de la vida de hacer lo que hago y a veces sí, si necesitan un poquito más de explicación se lo hago. Pero si no, en general, ya te digo, pues mira, hago esto y ya está, a grosso modo y ya está. Y estoy bien y tranquilo. Ahora, me pareció interesante esto que decías, que sientes que no has transformado nada de lo que tú haces, lo hacía todo el mundo a lo mejor hace mucho tiempo, pero sin embargo, un locutor siempre necesita encontrar una identidad, ser un poco diferente. Porque si no, ¿cómo te ganas la vida? Necesitas contar una historia distinta, necesitas tener una visión diferente. No solamente el tono de voz, sino tu acercamiento a los temas. ¿Qué hiciste tú diferente? ¿Cómo te acercaste a eso? ¿Qué dijiste? Cuando te sentaste en ese papel en blanco, ¿qué dijiste? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál es lo que yo puedo traer? ¿Por qué decidiste dedicarte a la comunicación estratégica? ¿Cuál fue? ¿Qué dijiste? Edu, esto es lo que hago bien. En esto sí soy verdaderamente bueno y a partir de eso voy a construir una nueva historia. Pues mira, sobre todo yo creo que el punto más remarcable es en el que, es decir,
yo creo que había una necesidad en muchísimos proyectos en darles voz. Yo tenía todas esas herramientas, más toda mi experiencia, más además pues compartida por varias personas. No es una cosa que yo me mirara al espejo y me la dijera, pero sí que como es eso que le llaman don de gentes, o al menos facilidad de conectar y de comunicar, ¿no? Y creo que pues de ahí que yo creo que fuera el punto más remarcable y sobre el que se basaba todo el resto de skills que yo podía ofrecer como profesional. Entonces, el punto siguiente fue, yo creo, ya la suerte, ¿no? Porque, bueno, claro, esto está muy bien. Y, vale, sí, yo soy fantástico y puedo ofrecer todas estas cosas fantásticas, pero falta que alguien me diga, vale, pues oye, señor fantástico, ayúdeme, ¿no? Claro, esa es otra, que alguien por primera vez te dé la confianza, que eso es clave. Es como quien me dio a mí la confianza la primera vez en su vida de decirme, oye, siéntate y locuta, ¿no? Que eso fue, y es una persona a la que siempre recordaré, y que me permitió entrar en una de las mayores emisoras de radio en España a trabajar, cuando hasta entonces pues yo estaba formándome y también pues disfrutando de la radio en radios locales y demás, que es la escuela, que es donde se aprende básicamente, ¿no? Pero ese gran salto donde tú pues siempre aspiras ese objetivo, ¿no? Pues alguien me dijo, oye, me gusta cómo lo haces, siéntate, porque es que hasta entonces tenías que aguantar de todo tipo, pero como pasa en muchísimos trabajos, oficios, ¿no? Es decir, uy, es que no tienes suficiente experiencia. Bueno, macho, pero claro, si no me das confianza, ¿cómo sabes si estoy preparado o no, no? Es decir, no hay. Entonces me encontré con el golpe de suerte de conocer a David Tomás, que bueno, yo creo que tus oyentes ya lo conocieron, te acompañó ya en tu programa y estuviste charlando ya. Y tuve la gran suerte de conocerlo. Fue realmente una de las personas que él realmente, yo siempre se lo digo, pasa que él es un tío muy humilde, pero siempre digo, tú para mí sí que eres el gran inspirador, pero lo fuiste para mí, ¿no? Porque al final fue alguien que me ayudó a creer que lo que yo hago tiene un valor. Uh-huh. Y fue a través, primero, de Lunes Inspiradores, que si te fijas en los primeros capítulos, yo no aparezco. Lunes Inspiradores apareció y empezó con otra profesional que se llama Mónica Gunter. Empezó junto a David Tomás el podcast. Mónica Gunter, pues luego por motivos personales, en este caso personales y agradables, porque era para tener un hijo, me pasó el testimonio a mí. Y evidentemente yo sí con eso fue al poquito de empezar la primera temporada de Lunes Inspiradores. Y claro, desde ahí ya pues han pasado mucho tiempo, ya estamos en la 4ª temporada, solo te digo eso, ¿no? Pero claro, fue a partir de ahí que uno que tiene la confianza muy mermada, que cree que todo lo que hace, que sí que está muy bien, pero que a veces, pues eso, o le falta confianza para venderla, ¿no? Un poco ese espíritu de comercial que como buen autónomo que te estás casi como obligado a tener, ¿no? Es decir, vale, sí, yo ofrezco este servicio y soy muy bueno, pero a lo mejor no sé venderlo. No, yo no sé llamar a la puerta y decirle, oiga, que yo ofrezco todos estos servicios, ¿qué le parece, no? A lo mejor a mí Claro, para mí aquel entonces, si no tienes confianza, eso ya es, yo creo que básico, ¿no? Y de ahí que sí, que a partir de ahí pues yo me fuera empoderando, que la cosa fuera más a más, que fueran surgiendo nuevos proyectos, y fueron unos años en las que digamos que la estructura se fue montando y aquí hasta donde estoy. Bueno, para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar Lunes Inspiradores, les vamos a decir, nosotros lo hemos recomendado varias veces en el programa, es uno de los podcasts que escucho regularmente, es conducido por Edu Pascual y David Tomás. También quien no ha tenido la oportunidad, vaya al catálogo de nuestros episodios, vaya a nuestra página y ahí nada más en el search pongan David Tomás y van a poder escuchar el episodio que hicimos completo con él. David es una de las personas más innovadoras, además lleno de energía, y nos dejó una cantidad de consejos de verdad para todos aquellos que están intentando hacer un negocio, que están en ese momento de que si me animo o no me animo. Es un episodio que no pueden dejar de escuchar. Ahora, me pareció muy importante en tu respuesta esto que decías de que se necesita un poco de suerte a veces, ¿no? Necesitas tener talento, pero también necesitas siempre un poco de suerte. Y yo siempre creo que la suerte se le aparece a quien la busca. No llega, sí, no aparece
no aparecen en la computadora, no un día te va a llegar un email de la nada ofreciéndote el trabajo de tu vida. La suerte hay que salir a buscarla, ¿no? Hay que trabajar, y también curiosamente aparece a partir de acercarnos a personas pues que siempre saben un poco más que nosotros, ¿no? El caso que tú te acercaste a David. ¿Tú consideras que David en este sentido es para ti como un mentor? Si es así, ¿qué es además de la oportunidad? ¿Qué es lo que más le aprendiste o lo que más te ha gustado de trabajar al lado de David? Ostras, sí, sin duda, es un mentor de los pies a la cabeza. A mí me ha ayudado, y además es alguien que, bueno, lo es mentor y lo es mentor de todo el mundo, como él siempre dice, que realmente cree que tiene algo que aportar, obviamente, ¿no? Es una persona ocupadísima, que hace infinidad de cosas, tiene muchísimo trabajo, entre charlas, clases, de eventos y demás, y también todo lo que conlleva su trabajo. Y siempre que puede, acabamos el programa, salimos y estamos andando por la calle, y él siempre que puede me da algún consejo sin que yo me dé cuenta. O sea, él no te dice en plan, no, tú lo que tienes que hacer, no, él nunca lo hace esto. Él te deja ahí un poco el consejo, y tú lo coges al aire y dices, ay, mira, creo que me acaba de dar un consejo. Y entonces lo aplicas, ¿no? Yo, ostras, es que David es mentor, es amigo ya, porque yo creo que hemos forjado una amistad, aparte de la relación profesional. Es que, no sé, yo creo que me ha enseñado mucho. Ya te digo, a valorar, como decía antes, un poco lo que hago, y a creer firmemente de que realmente es algo que tiene mucha salida, y que hay mucha gente que lo requiere de lo que serían mis servicios, por decirlo de alguna forma. Y David, en ese aspecto, siempre ha estado ahí, y él me ha ayudado muchísimo. Y ahora, como charlo muchísimo, como también puedes ver, creo que, no sé si he acabado de responder a tu pregunta, pero en todo caso, dime si he respondido o no. Por supuesto que sí. Ahora, es curioso que en los mentores no necesariamente buscamos cómo hacen las cosas, muchas veces tiene que ver más con los valores, y son esas cosas que a lo mejor no las dejan como dices tú, en una pequeña conversación, porque además es prácticamente imposible cambiar a la gente, pero sí la podemos influenciar a partir de acciones, a partir de cosas que hacemos de manera repetida. La gente es como es. No es que sea fácil, pero es la única manera de transformar la vida de alguien, ¿no? Y parece ser que es más o menos la relación que tienen ustedes. Es imposible decirle a alguien, o no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que le dices a alguien, tienes que hacer eso, y exactamente hace lo contrario. Porque es prácticamente imposible cambiar a alguien a partir de decirle ¿qué tiene que hacer? Es mucho más fácil influenciar a las personas a partir de acciones. Ahora, Edu, me gustaría saber un poco también tu visión en ese sentido de conduces el podcast de Lunes Inspiradores, uno de los más exitosos en el término de negocios, de business, en habla castellana. Vienes de la radio. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿Cómo ha cambiado las comunicaciones? ¿Y cómo ha cambiado la educación a partir de eso? Porque también eres profesor. ¿Se enseña distinto a acercarnos a las comunicaciones ahora? ¿La gente joven se está preparando distintas? ¿Cuáles han sido estos cambios, los que tú más puedes ver, que has sentido, incluso que estás ahora poniendo en práctica? Yo creo que a lo mejor creo que lo que le falta a la radio precisamente es más cambio. Al menos aquí en España la radio, hay emisoras que se atreven más a formatos novedosos, a otras que las escuchas y hacen exactamente lo mismo que hace, pues, quizá exagere, pero una cantidad de años bastante grande, ¿no? Pongámosle, es igual, 30 años, no lo sé, 30, 40 años, ¿no? Al final hay formatos que, bueno, que funcionan, no los tocan, y de hecho, pues también hay todo tipo de oyente a quien le gusta pues la radio como se ha hecho siempre y ya está, ¿no? Pero sí que hay otros que se atreven a otro tipo de formato, una radio más, llamémosle, transgresora, aunque, bueno, es un poco peligroso llamar, porque este este adjetivo, perdón, se usa con demasiada ligereza, pero sí, cuando ya todo es transgresor, ¿no? Todo es rompedor. Pero cuando hablamos de, claro, cuando al final algo hace algo que no se hace normalmente, pues ya se considera que está como un poco rompiendo las reglas, o como tú quieras, ¿no? O intentando hacer algo nuevo, no lo sé. Intentando innovar. Pero sí que quizá yo lo que creo es que quizá le faltan más cambios a la radio actual, aunque eso no quiere decir que tal y como está ahora no le vaya bien. Sí que tenemos de referencia, pues eso, muchos nuevos formatos, nuevos profesionales que están haciendo la radio distinta, mediante los mismos
mediante los mismos tipos o las mismas herramientas, pero están haciendo las cosas distintas. Mi ejemplo más cercano es, al menos aquí en Cataluña, la Radio Nacional de Cataluña, lo que es Catalunya Radio en este caso, creo en su momento, y con mucha vista creo yo, que es el Mescat Radio, vendría a ser PlusCat Radio, que es la radio digital. Tienen su frecuencia modulada, la FM, y luego tienen la radio digital, que es donde hacen otro tipo de contenido más especializado, con muchísima vista, ya te digo yo, y que tiene un formato obviamente más podcast, ¿no? La radio es la radio, son programas con contenidos, con sus pausas publicitarias, con un contenido más variado, y el podcast, aunque también se pueden hablar de muchas cosas, siempre son pues unos contenidos más especializados, más concretos, ¿no? Y en esa radio ya se comenzó a hacer este tipo de fórmulas, y la verdad es que les está yendo muy pero que muy bien. Claro, luego también encontramos en el ejemplo en el resto de España, pues por ejemplo en la cadena SER, que también tiene los Podium Podcast, que es esta especie como de productora donde se hacen unos podcasts que también, bueno, que son, bueno, a nivel de calidad de audio, de voces y demás, que también son absolutamente extraordinarios, porque tienen pues todo un equipo detrás que asegura que evidentemente pues de ahí no puede salir nada malo, ¿no? Pero que yo creo que se están adaptando porque están viendo que el podcast está tirando muy fuerte y han dicho, oye, nosotros también, ¿no? Antes básicamente nos limitábamos a coger el audio del directo y lo colgábamos en las redes, pues un poco para que la gente que no lo haya escuchado en directo lo escuche para aquel entonces o cuando pueda. Pero ahora no, vamos a intentar realizar nuevos formatos. Yo creo que el cambio se está viviendo ahora, por eso digo, ¿no? Creo que quizá le faltan más cambios, pero porque los cambios se están realizando ahora. La revolución revolución también no se puede usar a la ligera, pero que me refiero que se está, yo creo que este cambio se está viviendo ahora, pero yo creo que aún queda mucho. No sé, incluso por televisión he visto algunos programas que se anuncian que no los darán por la televisión, que los darán precisamente por Instagram TV o Live o demás, ¿no? Es decir, que al final nos estamos adaptando, pero wow, queda muchísimo por hacer. Al menos yo hablo en nombre de al menos de aquí, en Cataluña y en España. Se están haciendo cositas, pero aún queda muchísimo por hacer. Y la gente, pues los jóvenes, yo creo que también lo hacen para atraer más a unos jóvenes que están más influenciados por unas redes sociales que les aportan bastante más o les interesan muchísimo más que la televisión, ¿no? Que iba un poco a rebufo de lo que pueda llegar a sorprender. Ya lo intenta, pero realmente los jóvenes ven poca tele o directamente van a lo que es el contenido de la carta de las plataformas archilla conocidas que conocemos, pues como Netflix, HBO o Amazon Prime, etcétera, etcétera. Pero lo que es la televisión en directo en sí se ve poquito. Por eso te digo, faltan más cambios, falta adaptarse más al nuevo tipo de consumo, que creo que se están haciendo, pero que le falta un empujoncito más quizá. Pero bueno, ahí ya te digo. Me encantó esta visión que dices que hacen falta más cambios, porque yo estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta cuando las cosas están cambiando y desafortunadamente las industrias, las compañías y las personas nos esperamos a un momento de crisis para entonces sí abordar el cambio. Cuando el cambio es mucho más fácil cuando estás en la parte más arriba de la ola, porque tienes más energía, entonces te puedes mover mucho más fácil hacia adelante, ¿no? Es muchísimo más fácil. Y con todo esto que hablabas de los términos de revolución, innovación, que tienes toda la razón, que de repente se abusa de su uso, hay que recordar que innovar no es hacer algo completamente diferente. Muchas veces es cambiar un poquito el enfoque. Muchas veces es aprender algo que se hace en otra industria y nada más adaptarlo a la tuya, porque la innovación tiene que ser nueva nada más para un grupo de personas. No puede ser algo perfectamente nuevo para todo el mundo al mismo tiempo. Muchas veces nada más es cambiar un poco cómo haces las cosas y con un pequeño movimiento a la izquierda o a la derecha, para la mayoría de las personas, para la audiencia, sí resulta algo verdaderamente nuevo o innovador. No te voy a dejar escapar. Eres profesor de locución, eres podcaster, eres periodista y asesor de comunicación. Para todas esas personas que están ahora decidiendo si se dedican a la comunicación o no, danos 2 o 3 pequeños consejos, cosas que tienen que hacer, entender, empezar a estudiar, cosas que incluso a lo mejor no les enseñan en las instituciones de educación ahora, pero que ellos deberían empezar a averiguar por su cuenta. Pues yo creo que es importante, bueno, a ver, sí, estudiar siempre, aunque yo creo que cada vez se está defendiendo más el no tener que estar agonizando por la titulitis, ¿no? Es decir, no es tener que estar ahí pendiente de tener un título, pero bueno, siempre es importante estudiar, obviamente, para bien o para mal.
en muchísimos sitios pues siguen considerando que si tú tienes una formación es importante. Yo así lo considero, es decir, una formación es clave e importante. Elegir bien, no caer en el error, porque muchas veces yo me he encontrado con mucha gente que, oye, sí, voy a trabajar en la comunicación porque quiero ir a la radio, porque tal, ¿no? Y al final se llevan un talegazo importante, ¿no? O un disgusto o un desengaño. Es decir, informarse bien. Los medios de comunicación son maravillosos, dan muchísimas alegrías. Yo estoy hablando bajo mi experiencia. Eso no quiere decir que sea la misma para todos, pero sí considero que lo que me ha pasado a mí pues ha pasado a otros compañeros con los que he trabajado, ¿no? Y que al final pues también se han obligado a reinventarse. Y que no pasa nada, oye, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero es decir, que se informen bien, que sepan exactamente de qué va esto, y que sobre todo, como antes comentábamos, que vean hacia dónde va todo esto de la comunicación. No caer en el sí, voy a trabajar en el departamento de comunicación de una empresa, que también, es decir, que a lo mejor ya les va bien, pero como yo en este sentido, como ya vivo, estoy dentro de esta espiral de un poco ver hacia dónde va esto y adaptarme a las cosas nuevas que vendrán, más que caer en quizá pues los que son los empleos, pues eso, pues ya no más tradicionales, pero los que conocemos más de hace tiempo, ¿no? El formar parte de un equipo de comunicación en el que también se aprende muchísimo, trabajar en una radio que también se aprende muchísimo. Yo creo que todo puede formar parte de la experiencia y la formación de uno, pero siempre intentar tener las riendas de tu carrera y estar muy pendiente de, pues como decía, de hacia dónde va esto, el estar... quizá no el seguir formándose, pero sí un poco empezar con el ensayo-error, ¿no? Es decir, al final, si tú crees que un podcast sobre algo en concreto puede interesar, pues pruébalo. Es que no funciona, bueno, no pasa nada, pues te vas a otro sitio, ¿no? Yo creo que al final el no tener miedo a errar, el no tener miedo a que algo que has empezado tú pues no vaya bien. Yo creo que esto que cada vez se está valorando más. Y se añade a una experiencia que al final te convertirá en un... Madre mía, yo si contara las cosas que he intentado empezar, que he empezado y que no han salido bien, o sea... Claro, no sé. Es difícil desde mi punto de vista, tampoco me considero un gurú, pero yo solo lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Yo estudié, yo trabajé, disfruté, sufrí, cometí errores... pero me adapté haciendo lo que te explicaba, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va esto? Vi hacia dónde iba, descubrí el mundo de los podcasts y de descubrir, es igual, que dice el podcast, dice lo que sea, de descubrir algo y de un poco desatrancar ese mecanismo que se me había atrancado de creatividad, para entendernos, de sacar esa pieza que había atrancado el sistema, pues el engranaje volvió y ya no solo fueron podcasts, pues también fue ayudando a empresas a comunicarse, ayudando a todo tipo de ideas a llegar a quien evidentemente lo necesitara, ¿no? Y de ahí es eso, sobre todo el no encallarse y el intentar mirar de cara al futuro e intentar mirar hacia dónde se dirige el mundo de la comunicación. Estar siempre conectado en el sentido y informándose, porque hay cantidad de profesionales, excelentes profesionales, que tienen una visión y que saben, bueno, una auténtica barbaridad y que te enseñan hacia dónde va todo esto, ¿no? Intentar sobre todo eso, ser mejor profesional día a día, haciendo un estudio de todo el mundo de la comunicación. Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Edu Pascual. Edu, estamos entrando ya a la última parte de la entrevista. Ha sido muy divertido platicar contigo, muy enriquecedor, porque como te decía, de verdad, al principio de la entrevista encuentro muchas similitudes con mi carrera. La primer pasión que tuve fue el radio, en las comunicaciones. Trabajé en el radio y después, por X, Y o Z, diferentes circunstancias, también tuve que migrar hacia el mundo del podcasting con un enorme placer, pero bueno, ahora estamos metidos en esto aquí. Y ahora, lo que queremos hacer ahora es dejar a las personas algunas herramientas, ideas que los puedan ayudar a diseñar un estilo de vida más balanceado, en el que puedan conseguir sus objetivos, pero al mismo tiempo tener la vida personal que desean tener. Y me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles son 2 o 3 pequeños secretos que nos puedes compartir para tener una buena red de contactos?
Wow. Yo a mí, por ejemplo, la red de contactos la he elaborado sobre todo entrevistando a muchísima gente, todos ellos interesantes por A o por B, por todo lo que nos vienen a contar, y a los que, como siempre, cuando yo termino una entrevista, siempre doy mi contacto, siempre sea o a través de pues, incluso pues el sistema tradicional de una tarjeta o bien es igual apuntando. Al final, mi trabajo no solo trasciende mucho más de lo que es esa entrevista que podamos hacer, ¿no? Antes y después estás hablando con esa persona y acabas hablando de muchas cosas y porque te interesa su mundo profesional, y de ahí pues siempre surgen. A veces no, evidentemente esa persona pues no apetece seguir contacto contigo pues por el motivo que sea, o a lo mejor porque no considera que lo que haces le resulta interesante. Está muy agradecida de que le hayas invitado a la entrevista, pero de ahí y hasta la próxima, ¿no? Pero en cambio otros que sí, dicen, oye, pues ¿por qué no nos pasamos en contacto, ¿no? Ese es mi networking, conociendo a mucha gente. Luego asistiendo a muchos encuentros con muchos profesionales de los que ya no solo aprendes, sino que te invitan a conocer nuevas personas, en las que charlar de realmente conversaciones constructivas en las que se acaban forjando relaciones profesionales, y de ahí esa agenda que vaya aumentando. También a mí me ayudó, por ejemplo, el haber trabajado en la radio, el haber producido cantidad enorme de entrevistas, como lo hago también actualmente, y que eso pues hace que vayas teniendo muchísimos contactos. Vas afinando el olfato. Cuando ves que realmente, si también me preguntas en el sentido de que si hay alguien en lo que es posible que acabes colaborando y trabajando juntos en un proyecto común, pues eso también vas afinando, vas viendo, pues yo creo que por aquí, y entonces tú mismo ya contactas con ellos, les digo, mira, pues yo creo que yo hago esto y creo que de alguna forma os podría ayudar. ¿Estarías interesado en que te explicara qué es y en qué te puedo ayudar? Sí, no, pues sí, a partir de ahí empieza todo, empieza la magia. Bueno, primero, como dices, hay que ser abierto, hay que conocer a muchas personas, pero me gustó mucho esta parte que decías de que nace muchas veces del interés que surge de una conversación. Cuando te interesas en lo que las otras personas hacen, muchas veces ahí se prende la estrellita y dices, wow, aquí es entonces donde yo puedo agregar valor, donde yo puedo ofrecerle un servicio, donde yo puedo conectarlo con otra persona para que eche a andar este negocio, en fin. Pero nace muchas veces, como dices, del interés, de interesarnos qué está haciendo la otra persona. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, una película, un podcast. No se permite recomendar lunes inspiradores, ese ya ha sido recomendado. Recomiéndanos cualquier otro, o una película, un podcast, lo que tú quieras, pero dinos por qué no lo recomiendas. Un libro, un podcast y qué más. Y una película si quieres. Wow, una película, madre mía. Ay. Es que claro, en estas cosas peco de no ser demasiado profundo. A ver, sí que puedo recomendar un libro que es un libro, más que un libro, es que es nada, es que yo creo que es el libro quizá más corto que me he leído en mi vida, pero que me ayudó mucho precisamente en todo ese proceso que hablábamos al principio, ¿no? En el de sentarme y decir, ¿de qué soy capaz? Tengo que buscarme mi suerte, ¿no? Y precisamente ese es el libro, un libro que se llama La buena suerte. Y es a través de una historia donde se cuenta pues las andanzas de dos caballeros. Uno se llama Sid, el otro Not. Creo que se entiende más o menos por dónde va la cosa. Que deben forjar pues bueno, sus destinos. Cada uno elige una forma de hacerlo, para pues precisamente pues llegar a su objetivo. Tampoco quiero desvelar mucho porque realmente es un libro muy corto de leer, y a mí me inspiró mucho. Pero ya te digo, peco de poco profundo porque me encanta la ciencia ficción y leo muchísima ciencia ficción, pero y con el cine igual, pero sí que en el caso de que un libro que en este aspecto forme parte de lo que hoy considero yo la historia más presente de mi trayectoria profesional es ese. Y además me lo recomendó mi mujer, a la que le estoy eternamente agradecido y que también me ayudó mucho en su momento, ¿no? Al final, bueno, que le llamaremos crisis de identidad profesional, que se arregló la mar de bien. Y luego la película... Wow, es que no sé, películas, una barbaridad. Últimamente soy más de series. Si podría recomendar una serie. Por favor, claro. Es muy, muy reciente y que también
sí que tiene ese punto profundo que hace reflexionar, que incluso incomoda. Es una serie muy, muy reciente que está en HBO, para quien la quiera escuchar, ver, que se llama Years and Years. Es una miniserie de 6 capítulos, donde a través de una familia inglesa en Manchester, básicamente año tras año van viviendo todo lo que sucede en nuestro mundo actual, desde la crisis con el tema de los refugiados, de toda esa pobre gente que muere en los océanos, desde el machismo, desde las crisis de trabajo, del banco, de los empleos actuales o de los nuevos empleos actuales, que ves actualmente pues mucha gente en bicicleta arriba y abajo, un poco satisfaciendo nuestras necesidades. Bueno, de verdad, o sea, está llena de detalles y sobre todo es eso, lo que hace es incomodar, y muchísimo, muchísimo, porque es todo como muy real, y aunque en algunos puntos se exagera, no lo suficiente como para decir, uy, no, esto es ficción. No, lo suficiente como para decir, podríamos llegar a ese punto y que realmente este mundo se fuera un poco a... Bueno, un poco iba a decir, bueno, es igual, iba a hablar mal, pero es decir que este mundo pues vaya cada vez a peor, ¿no? Y... una serie altamente recomendada, de producción británica, creo que no sé si es de la BBC, no lo sé, pero bueno, es británica y está muy, muy, muy bien hecha, y sale la actriz Emma Thompson, que es una auténtica maravilla de actriz, realizando un papel de político que recuerda mucho a un señor rubio que manda en un país muy grande. Y que también tiene ese punto autocrítico con el mundo de la política y, bueno, los populismos, etcétera. Es una pasada, de verdad. Es una maravilla de serie que se ve de una sentada. Es una pasada. Y de verdad, incomoda mucho. No la veáis por la noche porque te queda un nudo o no sé, o después ver algo más simpático porque te queda un nudo, porque realmente hace reflexionar. Y no sé qué me queda. Un podcast. Ostras, pues mira, yo creo que un podcast que también trata muy bien, que va un poco de la mano de Lunes Inspiradores. No recomiendo Lunes Inspiradores. Sí lo recomiendo, pero no. En este caso, ya me has dicho que no podía. Tampoco recomendaré otros podcasts en los que también estamos, que también estoy ahí liado. Pero sí que quizá Podcast and Business de Juan Carlos Giraldo. Uh-huh. Podcast que se realiza desde Boston y que también él también es un apasionado, realmente se le nota. Y además ahora mismo también está empezando otro podcast de contenido relacionado con la economía circular, un tema interesantísimo que también he tenido la suerte de tratar con algunos profesionales y que se está especializando en eso. Y Podcast and Business, porque como bien sabes o como bien puedan saber tus oyentes, pues también trata el mundo del nuevo business, hacia dónde vamos, los nuevos oficios, etcétera, etcétera. No, un podcast sin duda muy, muy interesante, podcast amigo y hermano, sin duda. Bueno, todas estas recomendaciones de Edu estarán en las notas del programa y también Juan Carlos es buen amigo de nosotros de Inconfundiblemente. También van a tener la liga directa a la entrevista que hicimos con él hace, no sé, creo que un par de años. Fue uno de los primeros que entrevistamos en Inconfundiblemente, Juan Carlos Giraldo. Vuelvan a escuchar su entrevista. Es de verdad, como dice Edu, está llena de buenos consejos para todos aquellos que están transitando hacia los nuevos negocios. Edu, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cómo podemos conectarnos contigo? ¿Cómo podemos saber más de tu trabajo? A ver, bueno, como lo del consejo siempre es complicado, empezaré por dónde encontrarme. Bueno, podéis encontrarme en Twitter, @edu_pascual, ahí encontraréis. Voy a rachas, es decir, a veces soy muy activo, a veces no lo soy tanto, ¿no? En función, siempre intento, lo que pasa es que a veces en mi trabajo, y me equivoco, porque debería ser quizá incluso compartir un poco más todo lo que hago, pero siempre que puedo lo hago, pero son tantas horas que al final uno, cuando piensa en ponerse a publicar, está llegando a casa y tiene ganas de estar con su familia, con su hijo, con su mujer, y estar ahí un rato tranquilos y explicarse sobre todo, que eso que creo que es muy, muy importante. Mira, ya tengo el consejo. Mira, en un mundo en el que estamos constantemente conectados, constantemente informados, que todo el mundo comunica a su manera, a su estilo, también nos conviene desconectar. Es decir, no pasa nada porque de pronto, y es algo que nos hemos impuesto aquí, al menos en nuestra casa, es que a partir de una hora el teléfono móvil
se aparta, se deja, concretamente tenemos un pequeño cesto donde dejamos mi mujer y yo el teléfono móvil. Tenemos a la familia que evidentemente avisada de que hacemos esto y bueno, si quieren pues avisarnos nos pueden llamar al teléfono fijo, pero siempre dejamos ahí y ese momento es para olvidarnos un poco del resto del mundo y un poco reconectarnos un poco entre nosotros y lo que te comentaba antes, explicarnos cómo nos ha ido el día. Bien, no sé, tomar algo, cenar tranquilamente, escuchar música, leer un libro, ver una serie, es igual, ¿no? Un poco lo que hace todo el mundo, sin acabar un poco sufriendo con el síndrome de la doble pantalla, ¿no? Que estás viendo la tele, pero de pronto también te encuentras viendo el teléfono y digo, pero ¿cómo me ha pasado esto si yo estaba viendo la tele? ¿Por qué he acabado mirando el teléfono, no? Y esto realmente nos dio de qué pensar y yo creo que es un consejo que está muy bien estar conectado, pero también conviene desconectarse. Para reconectarse mejor, ¿eh? Es decir, más tranquilo, porque es que si no nos desconectamos de quien realmente importa y sin querer, y la vida pasa, tú, no sé, quizás es un pelín trascendental lo que te acabo de decir, pero es verdad, ¿eh? Supongo que también te lo digo ahora que soy padre y veo que mi hijo se hace mayor muy rápido y no quiero perderme nada. Y entonces lo que hago es eso, estoy con él, pues estoy con él y nadie más. Y eso es algo que cuesta, porque realmente lo tenemos, supongo que estarás de acuerdo, ¿no? Lo tenemos tan integrado casi como una parte más de nuestro cuerpo, el teléfono móvil, que no sé, que hacemos cosas inconscientes, como el mirar la hora, ¿no? Pues ¿por qué no te pones un reloj de pulsera y dejas de mirar la pantalla por un momento, ¿no? Pero, sin embargo, considero que es importante estar ahí y como mi trabajo como comunicador es que si estoy todo el día pendiente de cómo de comunicar, no haré bien mi trabajo porque me voy a padecer el síndrome del burnout y no quiero. Es decir, y me pasa, pero siempre que puedo desconecto y estoy con la familia. Ese yo creo que es el mayor consejo, descansar un poco de toda esta vorágine de comunicación que vivimos, pero sobre todo para luego reconectarnos hacemos como un pequeño reset, ¿no? Reconectarnos con las energías renovadas totalmente. Me encanta el consejo porque además tienes toda la razón. Es más calidad y mucho menos cantidad. Si le dedicamos menos tiempo a estar conectados en redes sociales y todo, vamos a priorizar lo que realmente nos importa porque vamos a tener menos tiempo para hacerlo. Así que únicamente vamos a consumir lo que de verdad nos agrega valor. De verdad, muchas gracias por todo, por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros tus consejos, parte de tu vida, secretos, experiencias. Edu, un abrazo muy grande. Espero verte pronto, conocernos, dártelo ya sea en Barcelona, en Miami, si un día estás por acá o donde sea. Wow. Y seguiremos hablando de podcasting, de cine y de todo con unas cañas enfrente. Wow, fantástico. Hombre, sea donde sea, será un auténtico placer. De nuevo, agradecerte muchísimo que me hayas invitado y que sea Madrid o en Miami, las cañas serán más que bien recibidas, Julio. Agradecerte muchísimo y evidentemente también que creo que recomendar tu podcast. No lo he hecho antes porque se veía mucho el trueque y la trampa. Digo, a este lo han pagado para que lo recomiende y ni mucho menos, porque antes quieras que no, pues hombre, te invitan a un sitio, pues oye, voy a escuchar y voy a ver cómo trabajan estos profesionales y efectivamente es bueno que recomendar tu podcast sin duda. Gracias, Julio. Te agradezco mucho y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Edu Pascual. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa quiero pedirte 2 favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo, suscribiéndote a nuestro boletín para recibir de manera gratuita información, recursos, consejos e inspiración para impulsar tu desarrollo profesional o crecer tu negocio. Recuerda que lo que importa no es tener un trabajo o un negocio que te dé para vivir, sino un estilo de vida donde crezca lo mejor de ti.